¿Qué hule? Lo tenemos aquí mapeado dentro de la agenda. Eh, bueno, Gracias. a la orden. Chicas, chicos, chicas, bienvenidos, bienvenidas. Eh, Edición 2.0 del taller de Project Management que vimos el jueves pasado. Nuevamente un taller cortito, pero con mucho valor o mucho contenido. Espero que les sirva y sobre todo espero que puedan implementarlo en proyectos del TCU y en proyectos personales. Cualquier duda que tengan, más que bienvenida. Me interrumpen, nada más levantan, abran el micrófono. Yo no voy a estar pudiendo ver manos porque estoy proyectando. Y nada más el disclaimer, yo tengo que ir unos 10 minutitos antes del taller, perdón por eso, pero es que tengo que dar otra clase, nada más que para eso tengo que movilizarme aquí cerca. Eh, entonces vamos arrancando. Un poquito todo de la agenda de hoy. Tenemos una actividad que elemento cortita al inicio, hacemos tarea, vemos la tarea y el tema del repaso. Otras nos adelantamos en el tema de herramientas, vamos a ver Gantt y Scope of Work y algunas reflexiones finales para dejar ahí entre todos y todas. Para la actividad del elemento hoy les traigo una preguntita simple pero poderosa y una historia personal. Eh, yo personalmente antes no quería usar TikTok, pasé resistiéndome a la tendencia de TikTok durante bastante tiempo y una vez que empecé a usarlo, literalmente ahora no puedo vivir sin eso. O sea, TikTok es probablemente hoy por hoy mi red social favorita. TikTok es una red social que utilizo para entretenimiento, que utilizo para aprender recetas de cocina, que utilizo para aprender canciones en guitarra o en piano. Es una herramienta que utilizo para informarme sobre temas sociales. Es una herramienta que utilizo hasta para encontrar cosas de pauta, de project management. Esta herramienta se convirtió en una de las herramientas y plataformas que más utilizo, y no solamente por ocio y entretenimiento, sino también por información y educación. Y creo que así como TikTok me pasó a mí, todos y todas tendremos ejemplos de cosas que no queríamos usar al principio, pero que hoy por hoy no podemos dejar de usarlas o vivir sin ellas. No sé si unas tres personitas quieren levantar la mano o abrir el micrófono y contarme cuál sería esa herramienta, cuál sería esa cosa que ustedes al principio no querían usar o les daba pereza o les daba pena usar y ahora dicen, puchica, no sé cómo hacía antes. Los y las escucho. Maduro. Sí, Está difícil. sí, sí, sí. ¿Alguna cosa? Yo, papu, Cuénteme. yo creo que el mismo Zoom o las herramientas de videoconferencia Qué son buen algo ejemplo. que, ¿verdad? Son algo que nosotros no contábamos con que íbamos a no utilizar. O sea, prácticamente ahora es como el pan de cada día, ¿verdad? Es una herramienta indispensable de uso. No estoy hablando solo de Zoom, ¿verdad? Digamos, en la oficina, la herramienta que se usa es Teams. Y mi hija, digamos, para el estudio usa ¿cómo se llama? El de Google. em, Google, Google Meets, Google Meets. Google Meets. Entonces, antes de pandemia era inimaginable, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, nosotros en la oficina hablamos mucho de lo simple que es ahora comunicarse. Digamos, nosotros tenemos mucho contacto, digamos, con empresas en el exterior y hacemos reuniones con una frecuencia que iba a pensar uno hacerlas antes, ¿verdad? O sea, y ver y tener contacto con la gente en el exterior, ¿verdad? Entonces, eso creo que es algo que uno no se imaginaba y que ahora es de uso diario en realidad. Súper buen ejemplo, ma. De hecho, yo me acuerdo al principio en la oficina que nosotros decíamos que era incomodísimo tener llamadas por Zoom, que preferíamos ir presencialmente, y ahora uno ni loco quiere ir presencialmente a ciertas llamadas y prefiere tener casi que la mayoría por Zoom. Súper buen ejemplo. Eso me recuerda también al principio cuando yo usaba Hotmail, que todo el mundo estaba pasando a Gmail y yo decía, man, ni loco me paso a Gmail, no me gusta para nada, me parece complicadísimo. Y hoy en día vuelvo a ver para atrás y yo digo, pucha, la verdad es que no sé ni cómo usaba Hotmail, me parece terrible comparado con Gmail. Pero buenísimo el ejemplo, muchas gracias. ¿Ves algún otro o alguna otra? Nadie más, la verdad que está difícil la pregunta. Ya nada Yo más. Sí. comentar. Dale, dale, dale. Bueno, yo creo que mi caso es algo como el inverso, porque más bien ahora se dice que nadie usa Twitter, pero yo más bien empecé a usarlo hace poco, porque yo decía, uy, me parece súper aburrido, súper como, no sé, sencillo, porque casi no hay imágenes, solamente son como
textos, entonces yo me gustaba más Instagram, siempre he preferido Instagram en lugar de Facebook, pero yo decía que Twitter nunca. Entonces lo descargué y me parece uno de los medios como que más informativos, donde las cosas se dicen como de manera más libre, se expresan de una mejor manera, como hasta cierto punto más objetiva que en otros medios, donde tal vez podemos ver noticias un poco más amarillistas. Y yo descargué Twitter justamente en el periodo de las elecciones, entonces me sirvió bastante para contrastar como los tweets que publicaban los que se estaban lanzando para diputados, para presidentes, y luego uno comparaba las posturas que ellos tenían en los debates, inclusive lo que ellos planteaban en sus planes de gobierno, y no sé, y uno notaba como muchas ambivalencias y cosas diferentes, entonces, no sé, ese enfoque informativo creo que me gusta más que Instagram o que Facebook. Buenísimo el ejemplo, también buenísimo. Me pasó algo parecido con Twitter, yo también lo amo. Muchas gracias, Diana. Súper. Yo creo que parte de la intención de hacer esta reflexión, que parece una reflexión inicialmente como tonta o superficial, es que hay cosas para las cuales mostramos una resistencia casi que irracional, y una vez que nos aventuramos a utilizarlo, puchica, casi que no hay vuelta atrás, ¿verdad? Y eso es un poco lo que pasa con las herramientas de Project Management. Uno siempre dice, putica, qué pereza montar el Gantt, qué aburrido hacer una agenda, qué pereza llevar minutos siempre, pero una vez que uno lo empieza a hacer y la necesita y se da cuenta de para qué sirven, literalmente uno no se imagina su vida sin los minutos, o sin los Gantz, o sin las herramientas. Entonces, al principio yo sé que puede tener un poco de resistencia uno o una de decir, pucha, la verdad que de verdad, qué pereza, no hace falta este proyecto chiquitito, pero una vez que llega a una situación uno que la necesita o una que la necesita, de verdad que no hay vuelta atrás. Entonces se los dejo picando para que ojalá que las herramientas que ya vimos la semana pasada y las que vamos a ver hoy, las implementen en su vida diaria, en sus estudios, en sus trabajos y en el TCU. Tengo 2 minutitos, me gustaría saber quiénes hicieron la tarea y tal vez 2 personas que se apunten a contarme cómo fue la nomenclatura que propusieron. Pueden mandarla al chat. Voy a hacer un segundito aquí en modo presentación, nada más. Adelante, 2 personitas, 3 personitas que me manden la tarea al chat. ¿Cómo fue que configuraron esas nomenclaturas, tanto de carpeta como de comunicación? ¿Quién se anima? Yo no tengo como para pasarla, pero podría más o menos decirlo. Porque no, la verdad que no la subí a Drive ni nada por el estilo. Es Adelante, un PowerPoint ahí. Contanos. Nada más dice como con los minutos generales, que de hecho creo que fue el ejemplo que usted puso, que era entonces abreviarlo a RG, guión y ya la fecha. Dentro de esa carpeta que sería la de reuniones generales, ¿verdad? Entonces todos los minutos seguirían. Bueno, de hecho, podría proyectarlo, ¿no? ¿O no? Dale, por supuesto. Sí, claro. Bueno, no se fue. Dame un segundito, ya lo resuelvo. Todo bien. Daniel. Dale. Avisan cuando carga. Perfecto. Listo. Ok, entonces sí, básicamente acá arriba escribí eso de mi nota de reunión general, ¿verdad? Que se traduce en abreviatura RG, guión, y ya las fechas. La carpeta del Drive sería como reuniones generales, los años, obviamente. Después esto de C1, C2 y C3 para dividir los cuatrimestres. Dentro de cada uno iría pues ya la reunión, ¿verdad? Que serían 8 minutos por cuatrimestre, básicamente, si esas son las 2 de los 15 días. Y es eso, no sé si la Buenísimo, sí, buenísimo y clarísimo, man. De verdad, está súper bien, súper bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Ojalá con algún proceso diferente, pero súper bueno el ejemplo y muy clarito, tanto la nomenclatura como el sistema de carpetas. ¿Quién más? Dale vos, Leo, que habías hecho. Yo puedo proyectar lo que yo intenté hacer. Dale, por favor, Emma, dale. Ya te voy a hacer co-host. Buenísimo. Lo que yo escogí fue como el proceso de comunicaciones. Ahorita yo también estaba como metido en el proceso de Mundo Cápsula, en la parte de calderos, entonces yo creí que tal vez una carpetita así con esta nomenclatura podría ser clara como para este año. No lo dividí como el compañero, que sea como más gráfico, sino que eso lo escogí así como un nombre del proceso. Para carpetas escogí este tipo de nomenclatura,
donde pongo primero qué es lo que se anda buscando, ya sea una edición, una escaleta, unos logos y edición de videos, donde EDI es edición, ¿verdad? La SC es escaleta, si fuera el caso, LG es logos, si es en el mes de marzo, pues en el mes de marzo y año 22. Y para un archivo, aquí yo más o menos tenía como, no sé, como escoger la opción de que tal vez empezar así la nomenclatura, ¿verdad? Mundo Cápsula 2022, Calderos, escaleta, y tal vez escoger el nombre del tema en sí, un número de charla o tal vez el nombre del invitado o invitada, porque a veces yo me puse a buscar carpetas y no las encontraba o estaban con el nombre diferente. Algunas venían con el nombre del tema, otros venían con un número de charla y otros venían con nombre invitado. Entonces yo pienso que sería bueno como manejarlo con una sola nomenclatura. De acuerdo, man. Súper bien, súper bien. Hay varios temas que resolver, pero inicialmente el planteamiento está súper bien. Lo que habría que escoger es, por ejemplo, si hace el nombre de charla o el nombre de invitado o el nombre del tema. Si lo más importante es el año, si lo más importante es el tema, yo podría querer buscar más bien reporteo digital, que me salgan primero todo lo de reporteo digital y después me salga todo lo de los años, reporteo digital 2021, reporteo digital 2022 o taller de redes sociales y todos esos y al lado del año, pero son esas como pequeñas decisiones que uno va afinando cuando uno hace este tipo de procesos. Súper bien la propuesta. Muchas gracias por compartirlo, Emma. Con gusto, gracias. Buenísimo. Voy a retomar, pero creo que lo más interesante de todo es que hay muy buenos ejercicios ahí y creo que sí, si se hace un pequeño comité o un grupito, podemos no solamente hacer un diseño súper completo de las nomenclaturas para las comunicaciones y para las nomenclaturas y para las carpetas, sino que después puede ese mismo grupito implementarlo y velar porque se mantenga así. Entonces, fantástico. Las felicidades, chicas. Hago un repasecito corto, puntual, pero me parece que es necesario. Vimos mucha información la vez pasada. Creo que hay algunos compañeros o compañeras que no nos pudieron acompañar. Básicamente, el taller trata sobre el tema de Project Management, que el Project Management es una disciplina que busca planificar y administrar proyectos para que cumplan las metas planteadas inicialmente y cumplan todos los entregables. Hago esta acotación porque, como decía la vez pasada, uno a veces puede cumplir las metas sin cumplir los entregables, o uno puede cumplir todos los entregables sin cumplir las metas. Pero el Project Management busca que los proyectos se planifiquen y administren de manera tal que, a pesar de las barreras o a pesar de los imprevistos, ambos puedan darse. Todos los entregables estipulados inicialmente y todas las metas estipuladas inicialmente. Sí, bueno, voy a ir siguiendo, pero si tienen dudas o preguntas o necesitan que profundicen en alguno o no queda algo claro, me avisan y con todo gusto. Decíamos que que el Project Management utiliza lo que llamamos como frameworks, que un framework hay muchas formas de decirlo en español. Podemos hablar de que el framework es una herramienta, podemos hablar de que el framework es una metodología, pero finalmente lo que es una herramienta, metodología o un proceso que sea escalable, replicable y que propicia o asegura un resultado esperado. Entonces, yo les ponía el ejemplo la vez pasada de que cuando ustedes salan la pasta del agua de la pasta y después utilizan un poco de esa agua para cocinar la salsa, eso es un proceso, es una metodología para cocinar pasta y asegurar que la salsa sea espesa y que la pasta tenga un buen sabor. Si uno le leía un cuento todas las noches antes de dormir, porque era lo que hacía que uno de verdad durmiera, después de darle un chupón con leche caliente, eso es un proceso, una metodología justamente que propicia o asegura un resultado. Y es importante que los frameworks tienen que ser escalables y replicables. Es decir, si yo lo hago, alguien más tiene que poder hacer el mismo proceso y tengo que poder usar ese proceso para algo pequeño o para algo grande. Eso es algo que también define un framework. Es decir, si yo hago un poquito de pasta o un montón de pasta, va a cambiar la cantidad de sal, pero siempre sale el agua al principio y siempre le agrego un poco de pasta water a la salsa. Y entonces uno utiliza y agrega y se aprende e incorpora frameworks a sus procesos de Project Management porque nuevamente nos ayudan a cumplir esas metas y esos entregables. De hecho, uno de los primeros frameworks que vimos fue el tema de la minuta, que me parece... que me parece que es uno de los, tal vez, frameworks que tenemos más familiarizados en el tema de Project Management, del TCU. Y una minuta, en términos sencillos, lo que es un registro que sistematiza el contenido de una reunión para que demos fe de lo siguiente: cuáles fueron los acuerdos tomados, los responsables de esos acuerdos,
Y lo mínimo que debería de incluir una minuta son las personas asistentes, los temas discutidos, los acuerdos tomados, los responsables de esos acuerdos, fechas de entrega y la fecha de la siguiente junta. La minuta es probablemente uno de los mejores formatos, procesos, metodologías o herramientas que hay para evitar malos entendidos, para evitar problemas de comunicación o de seguimiento y para provocar accountability en un equipo de trabajo, que la accountability es el sentido o noción de responsabilidad y respuesta hacia alguien más. Vamos a ver. Voy aquí nada más un segundito a devolverme a la minuta que vimos en la sesión pasada para que podamos ver un ejemplito de esto. Listo. Esta era una de las minutas que había propuesto. Si se dan cuenta, tenemos asistentes y la lista de asistencia es la lista de personas participantes comparado contra quienes asisten y quienes no, la fecha, la agenda preestablecida y el tiempo a destinar a cada uno de los puntos de la agenda, cuál es el rubro que debería pegarse directamente con algo de la agenda, cuál es la marca, el proceso, como queramos llamarle, cuál es el acuerdo puntual tomado, cuál es el responsable de ese acuerdo, la fecha de entrega de ese acuerdo y el estatus, está iniciado, está pendiente, está atrasado, y cuáles son notas que no forman parte de eso, sino que son extensiones o complementos de lo que se discute. La ventaja de este formato es que uno es muy amigable para la vista, es muy fácil de identificar los acuerdos, de darle seguimiento, de ver el tracking de un acuerdo al otro. Si se dan cuenta, evita el formato de prosa, que es el que utilizamos nosotros, donde se escriben cosas muy largas, sino que lo limita a notas sobre la sesión o acuerdos tomados. Y las notas son complementos y los acuerdos son acciones que se van a tomar. Entonces permite como una muy buena trazabilidad de lo que se hace de una sesión a otra. Y la otra herramienta que vimos la vez pasada era precisamente la que retomamos en la tarea, que es el concepto de la nomenclatura. La nomenclatura es un sistema de codificación de la comunicación y de los documentos que nuevamente es escalable y replicable. Y básicamente lo que hace la nomenclatura es permitir el tracking de documentos, comunicaciones y demás, así como su correcto almacenamiento. Cuando vimos el ejemplo la semana pasada de esto, creo que esto es muy visual. Si yo llego aquí a bueno, de hecho esto me pasó. Si yo llego aquí al Drive y les digo que busquemos la carpeta Calderos, yo primero me voy a la carpeta que se llama TCU Estudiantes, Procesos TCU, y una vez en la TCU Estudiantes busco dentro de comunicación, o busco en talleres y metodologías, o busco en procesos. No necesariamente es tan sencillo de ubicar, y si vos pones minuta Calderos septiembre del 2020, no necesariamente existe ese documento, sino que te vas a Calderos y dentro de Calderos hay una carpeta que se llama minutas, pero también hay una carpeta que se llama minutas, que también es la minuta y el proceso de nuevo, lo cual implica que hay como una duplicidad de jerarquías, y eso es justamente lo que busca eliminar el tema de las nomenclaturas. Lo mismo pasa con los correos. Si yo quiero ubicar el correo de invitación, el primero que hizo Leo al taller de Project Management, no estoy muy seguro cómo buscarlo. Claro, Leo hizo invitación a talleres TCU, pero hubiera sido más fácil buscar invitación, Project Management, fecha, 2022. Y así podría ubicar no solamente la comunicación de Leo, sino cualquier comunicación. Y un par de ejemplos de cómo pueden verse nomenclaturas. Aquí a la izquierda podríamos tener reporteo digital, año y el tipo de producto, que es una invitación. O a la derecha podríamos tener el proceso, que es una reunión general, el producto, que es una minuta, el mes, el año, y así es muy fácil de ubicar todas las comunicaciones y demás. Ahora sí, me devuelvo acá, me voy aquí y me tengo un segundito del repaso, lo que vimos la vez pasada, o para las personas que no pudieron participar, dudas, preguntas con el tema de la nomenclatura, de los frameworks, de la minuta, de Project Management en general. ¿Todo claro? Súper. Entonces, entramos en materia. Uno de las herramientas que vamos a ver el día de hoy es una que introdujimos recientemente al TCU, justamente con el proceso de reporteo digital y ahora con el proceso de Copesiva. Y ese es el Gantt. Es para mí una de las mejores herramientas de seguimiento para proyectos. Es un documento que se construye usualmente en Excel, no es la única plataforma donde se puede construir, pero usualmente se construye en Excel, en Google Sheets, en Numbers, en cualquier homólogo de Excel, y contiene cosas como la duración del proceso, los entregables, las fechas clave y los responsables o las responsables del mismo. Y una de las cosas que más me gusta del Gantt es que es una excelente herramienta de visualización.
voy justamente a proyectarles el Gantt que utilizamos en Copesiva y en INAMU, que algunas modificaciones puede haber entre uno y otro, y evidentemente también es un formato personalizable, pero les pido tómense un minutito y escaneen la pantalla. Vean lo que incluye el Gantt, cómo está configurado, vean códigos de color, tómense un minuto y en un minuto empiezo como a explicar todo eso, pero no quiero explicar una herramienta que no hayan digerido visualmente. Y evidentemente hay bastante información que digerir. Entonces unos segunditos acá, tal vez no un minuto, pero unos segunditos. Súper. Entonces, ¿alguno o alguna me podría decir qué de lo que ven en pantalla le llama la atención? Algo que dijera, mira qué curioso, uy, jamás me lo hubiera imaginado así, qué cosa lo sorprendió del formato del Gantt. Cualquier cosa. Los responsables. ¿Ok? ¿Y por qué te llamó la atención, Leo? Es que muchas veces eso, bueno, digamos, si uno hiciera las minutas como hemos visto, así, pero muchas veces eso queda así, ¿verdad? Como, o sea, no hay como esa, que no sé cómo decirlo. Tal vez esa claridad de quién está encargado de qué proceso. Sí, digamos, se sabe que se va a hacer una reunión, pero no se sabe, digamos, se sabe que se va a hacer una reunión, pero no se sabe quién tiene que abrir el link, quién va a hacer la memoria, es así, ¿verdad? Sí, esa distribución de tareas y roles a veces no queda tan clara, nada más se sabe que existe el proceso y la necesidad, pero a veces no se adjudica a una persona particular. Súper bien, buenísimo el punto. ¿Alguna otra particularidad, Alex, por favor, adelante? Hola, sí, quería decir como lo de la línea de tiempo, que me parece que es una particularidad importante del esquema, ¿verdad? Que se puede dibujar en el tiempo las actividades distribuidas por semanas, por meses. Entonces, creo que asignación de tiempo siempre es importante para poder verlo gráficamente. Buenísimo el comentario, Ma, y eso es especialmente importante en procesos largos, Ma. Decir que en un mes eso es importante, pero cuando hay un proyecto que transcurre a lo largo de un año, ese dibujo visual es una maravilla, porque evidentemente consumir información nada más escrita se vuelve súper complejo para la vista. Y ahorita voy a detallar el por qué para mí la parte más importante de cualquier Gantt es la parte visual, pero súper bueno el punto, Alex, gracias. Adelante, creo que es Daniel o Andrés. Andrés. Aunque te va a dar gracia, pero a mí lo que más me llama la atención es que sea un software inserto en Excel. O sea, vamos a ver, yo he elaborado cuadros o cédulas similares, pero elaborados a pie en Excel, digamos, columna por columna o fila por fila. Y esto me parece que ya es un instrumento editable, ¿verdad? Por completo. Estoy de verdad sorprendido. Buenísimo, Andrés, muchas gracias. Pero sí, precisamente el tema de que sea replicable y escalable es parte de lo que establece un framework. Y si hubiera que construirlo desde cero cada vez, no sería tan escalable o replicable. Pero súper bueno el punto, la verdad es que sí, sí creo que es bastante sorprendente que hayamos llegado a ese tipo de sistematizaciones. Gracias. Emma. A mí lo que me llama la atención de la imagen es que cada proceso tiene un color y ese color se asocia con la línea de tiempo que decía el compañero. Entonces, como visualmente es más fácil de identificar por dónde va cada proceso, porque cada uno tiene su color, digo yo, no sé. Además, eso es súper importante. A final de cuentas, recordemos que los frameworks tienen pistas visuales que hacen más digerible la información. Lo tenía la minuta, también lo tiene esto. Entonces, eso es súper intencional. Y también cuando manejas procesos en los que hay muchos grupos de personas, uno fácilmente puede decir, ok, mi proceso es el amarillo, yo me enfoco en este proceso amarillo y es muy ubicable en la tabla. O decir, yo estoy en el amarillo y en el rojo y nada más me fijo en esos dos. También cuando se hacen procesos largos, ya asocias el color rápidamente a algo. Entonces, es súper rico de poder leer con tanta claridad. Muy bueno el punto. Andrés, ¿ibas a decir algo más? No. Voy a bajar la mano. Ya. Listo. Súper. Gracias, chicos, por participar. Voy les haciendo como desmenuzando precisamente como la anatomía del Gantt, como lo hice la vez pasada. Y lo primero que vamos a ver es en la columna de la izquierda los procesos.
a uno se le olvida que un proceso, voy a poner el ejemplo de reporteo digital, se compone de un montón de procesos, de macroprocesos. Voy a enumerarlos, pero la primera parte de coordinación de talleres tiene que ver con el simple hecho de que el proceso tiene que abrirse, tiene que haber gente interesada en participar, tiene que coordinarse con el INAMU, tiene que enviarse el formulario de participación para las lideresas, tiene que abrirse la carpeta del 2022. Todo tiene un montón de procesos incluidos que si no, como dice Leo, ni siquiera mapeamos. Pero alguien tuvo que haber creado la carpeta de, digamos, 2022. Alguien tuvo que haber duplicado la metodología del 2021 y haberse llevado a la carpeta del 2022. Alguien tuvo que haber creado la lista de horarios. Alguien tuvo que haber acordado con Sailing y con la profe las temáticas a discutir, la duración, si son presenciales, si no es presencial. Y todo eso son tareas que, por ejemplo, entran dentro del rol de coordinación. Pero una vez que el rol de coordinación sucede, también hay una cosa que se llama el tema de metodologías, que es desde dar la reunión inicial para contarle a la gente qué son las metodologías, cómo se hacen, qué hay que tomar en cuenta, cuál es la tarea, hasta la reunión con cada grupo para revisar las primeras metodologías. Igualmente eso detona después todo el proceso de simulacros que hemos venido teniendo las semanas pasadas. Y después de esto, y esto me parece súper importante, por ejemplo, lo que está en verde son tareas recurrentes. Una vez que se inicia el proceso, todos los días antes de que inicie, por correo y por WhatsApp, se debe mandar un mensaje que le recuerda a las lideresas que mañana pueden conectarse a esta hora por este link para la sesión. Después de cada sesión se tiene que enviar la presentación revisada, un recordatorio que los materiales están en el campus y el formulario de evaluación. Y si eso no se pone ahí, es muy fácil que o el proceso se deje botado de camino, porque se nos olvida a lo largo de 10 semanas hacerlo, de 12 semanas, y también es muy probable que eso suceda porque si, por ejemplo, yo era el encargado de enviar los formularios de evaluación y yo me voy, es muy fácil que no se haga una correcta traspaso de responsabilidades y que nadie más lo haga. Entonces, el hecho de tener un Gantt que te recuerde que todas las semanas se manda el mensaje, te permite saber, uy, esta semana ya se mandó sí o no, uy, está pendiente esto o no está lo otro, y puedes ir marcando el avance de cada uno de ellos. Entonces, el mapear los macroprocesos después nos ayuda a que el resto del Gantt sea funcional. Sin los macroprocesos, empezamos mal, con el pie izquierdo, como dicen. Cada macroproceso va a detonar exactamente esas tareas y sus procesos, todo lo que es necesario para que ese proceso se cumpla. ¿Dónde empieza el proceso y dónde termina el proceso? ¿Cuál es la última tarea y la primera? Creo que aquí esto queda bastante claro, pues es parte de cada una de esas cosas, pero a veces uno se le olvida la cantidad de microprocesos que tienen que pasar para que una gran tarea se dé. Por ejemplo, todos los años hay que mandar un formulario o crear un formulario para ver cuál es el horario que mejor le queda a todos y a todas para tener las reuniones generales. Y después hay que mandar todas las semanas o cada 15 días el recordatorio de la reunión, crear la minuta y enviar la minuta después. O sea, eso pasa siempre. Entonces ya ahí están los subprocesos del proceso de reuniones generales creados, digamos, o definido. Evidentemente, el tema es responsable, y aquí hay un punto importante, que hay algunas variaciones de Gantt que tienen no solamente responsable, sino aprobador o aprobadora. Entonces puede ser que, por ejemplo, Leo crea el Excel para la gente interesada, pero Luisa lo aprueba. Y entonces se pueden asignar los dos roles. O alguien lo crea, pero otra persona lo distribuye. Y lo bonito es que los responsables de una vez dejan por el drop-down delimitado quién está involucrado en el proceso. Y de nuevo, no va a dejar al azar ni quién crea el link, ni quién crea la memoria, ni quién contesta el chat. Todo lo que esté involucrado con el proceso y esté mapeado va a tener una persona responsable. Y lo otro que va a tener, que es súper importante, es un estatus. Desde si está por iniciar, desde si está trazado, si está finalizado, si está en riesgo. Un proceso en riesgo es un proceso que en las condiciones normales en las que se encuentra en este momento es posible que no logre culminarse. Y usualmente cuando vos ves algo en riesgo que puede hacer que incluso se ponga de color la casilla, va a llamar tu atención y te ayuda a decir como putica. No sé, Luisa se conecta hoy al Gantt de Copesiva o se conecta a Gaby y dice, ¿cómo es posible que tengamos 3 talleres en riesgo? Hay que tener un plan de acción. Y entonces, ¿cómo el Project Management busca anticipar, planificar y administrar los proyectos para que a pesar de las eventualidades salgan bien? No es lo mismo ponerlo en rojo y quedarse ahí que ponerlo en rojo y decir un plan de acción hasta que lo corrijamos. Quebramos las fechas, metamos más gente, cambiamos a las personas. No sé si me explico. El estatus es probablemente una de las partes más valiosas, más importantes, porque da visibilidad de cómo está el proceso como un todo. Obviamente, la fecha de inicio es súper importante, porque yo puedo tener aquí 35.000 tareas, pero si yo no delimito cuándo va a iniciar, primero no puedo hacer el dibujo de la derecha que comentaba, me parece que era Emanuel o Alex, y eso es indispensable, y también porque si no, puedo ser que yo sea una persona responsable de algo, pero si yo no sé cuándo empieza, no tengo ninguna presión por hacerlo. Entonces, literalmente es como el detonador de la responsabilidad.
Y por supuesto el deadline, que es la fecha límite. Lo más bonito es que como los procesos son dependientes entre sí, donde termina uno, empieza el otro. Donde se termina el tema de deadline de coordinación de talleres, empiezan las fechas de inicio de las reuniones de grupo. Y las reuniones de grupo no empiezan los simulacros no empiezan hasta que las reuniones de grupo terminan. Y entonces hay una dependencia integral de los diferentes procesos y partes del Gantt. Perdón, me salté ese clic. Y esto, nuevamente, para mí, probablemente la parte más importante del Gantt. No solamente porque es muy rico de ver visualmente, porque cuando abrís el Excel completo y eso es un proceso largo, puedes ver todo el proceso, puedes ver cuál parte del proceso es la más pesada. Hay partes del proceso que son así, otras partes del proceso que son enormes, tienen un montón de subprocesos y de tareas y todo. Pero lo más importante es que cuando uno construye un Gantt, lo construye de atrás para adelante. Uno no empieza por el inicio, uno empieza por el final. Entonces, la primera pregunta cuando ustedes van a construir un Gantt es, ¿cuándo toca entregar esto? Voy a decir un ejemplo. Imagínense que nosotros queremos configurar un partido político para lanzarnos alguno o alguna de nosotros como presidente o presidenta para las elecciones del 2026. Nosotros no empezamos con el hoy, empezamos con las elecciones, la fecha de elecciones de tal fecha o el día de la inscripción del partido y empezamos a construir desde la fecha de deadline, la fecha de entrega, hacia atrás, todos los procesos que tienen que pasar para que eso suceda. Y eso me hace decir como, wow, tengo menos tiempo del que pensaba para crear las metodologías. O más bien, tengo un poquito más de chance, pero no se va a poner las metodologías, se va a poner los simulacros. Y te hace hacer una mejor administración del tiempo para cumplir el delivery y la meta. Entonces, siempre que empezamos un Gantt, empezamos desde la fecha de inicio. Cuando nosotros hicimos el de Copesiva o hicimos el de INAMO, la pregunta es, ¿cuándo acordamos que empezaban los talleres? Y de ahí, ¿cómo asignamos los tiempos para que este proceso se cumpla? Por eso es que para mí el calendario es la herramienta más importante porque te permite, desde atrás hacia adelante, dibujar el proceso completo. ¿Dudas o preguntas con el famoso Gantt y todos sus componentes? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no les queda claro? ¿Tiene alguna recomendación así de tutorial ahí rápido de cómo hacerlo para las personas que no son muy diestros en el Excel de repente? Por supuesto, mi mayor recomendación, Daniel, es uno, si pones en Google template o plantilla de Gantt, te van a salir varias, o agarrar esa misma que está ahí y duplicarlo. Cuando uno no es muy bueno con la herramienta Excel, es mejor agarrar cosas que ya estén creadas y crearlas una de cero. Yo tengo amigos o amigas que agarran eso, está en blanco y en 10 minutos tienen ese que vos viste armado. Yo no soy particularmente bueno, entonces siempre lo agarro y lo modifico. Es más fácil cambiar un color, borrar una columna, agregar una columna que crearla de cero. Entonces, mi recomendación es preocuparte por crear el Gantt que vos necesitas, no por crear un Gantt. Agarrar una plantilla. ¿Te contesté así? ¿Te ayudé? Sí, buenísimo. Muchas gracias. Súper. Seguimos. Voy con la herramienta número 2. Dirán cómo debatí internamente si incluir esta herramienta o no. A mí me parece que es demasiado importante, pero realmente se utiliza muy poco. La herramienta de Scope of Work o de definición de alcance, digamos, es un documento que establece, define y delimita claramente los alcances del proyecto con la intención de no generar confusiones o vacíos en los tiempos entregables y niveles de servicio. De hecho, el Scope of Work va incluso antes del Gantt y el Scope of Work se puede detonar como producto de una minuta. Ya casi vamos a entrar en esto, pero realmente es en proyectos igual de largo plazo, como reporteo digital, como Copesiva, Calderos, son una de las mejores herramientas que podemos tener para evitar malos entendidos. Yo iba a traducir esto y a hacer como derivaciones de esto, pero honestamente esta pizarra está tan buena que dije voy a dejarla tal cual. ¿Qué es lo que es un Scope of Work? Que está a la izquierda. Es un acuerdo de mutuas partes de cuál es el trabajo que se va a desempeñar. ¿Qué incluye? Incluye los entregables, los productos, los resultados. ¿Cuáles son los momentos clave o las acciones clave? ¿Cuál es el timeline o el periodo de tiempo en el que se implementa y cómo se reporta? ¿Cuáles consideraciones se tienen que tomar en cuenta a la hora de construirlo? Seamos específicos, o sea, no dejemos ninguna generalidad. Y seamos muy claros en quién hace qué y en qué momento lo hace, ¿ok? Lo otro es, hay que ser visuales, que es lo que hemos dicho, colores, ordenado, cajas, agregar fotos, todo lo que sea visual va a ser mucho más entendible el documento y el documento no puede ser un documento demasiado extenso y en prosa, tiene que ser muy clarito, muy conciso.
Y asegurémonos de que hayan aprobaciones. O sea, si yo hago un scope of work y se lo mando a Leo y Leo tenía que aprobarlo y nunca me lo aprobó, la sola razón de existir del scope of work acaba de perder sentido, que es que haya un mutuo acuerdo y que el mutuo acuerdo quede registrado y evidenciado para que si en algún momento Leo dice, puchica, yo esperaba otra cosa de ese taller, yo le diga, mira, si yo me voy a nuestro scope of work, yo te detallé exactamente cuáles eran las 4 herramientas que íbamos a ver, la agenda de los 2 días, que era 1 hora de duración y que iba a tener este nivel de profundidad. ¿Con qué de esto no estás de acuerdo y qué de eso no está reflejado? Hasta ese nivel llega, digamos. No sé si me expliqué bien, no sé si se hace sentido. Ya casi vamos a ver 2 ejemplos de un scope of work, pero hasta el momento les hace algún sentido lo que les estoy contando. Sí. Ok, seguimos. Entonces, lo primero que vamos a ver acá es una plantilla. Hay 35,000 plantillas en Google sobre scope of work. La mayoría son descargables, entonces súper bien. Nunca van a encontrar un scope of work, o casi nunca, yo por lo menos nunca me he encontrado uno para mí, que cumpla todo lo que ustedes necesitan. Entonces mi recomendación es, agarren uno y háganle ligeras modificaciones. Por ejemplo, este scope of work tiene el título y una pequeña descripción aquí para agregar de qué trata el proyecto. Es un resumen de Reporteo Digital, es una alianza entre el INAMO y el TCU 636 Voces Comunitarias que busca promover las herramientas de comunicación básicas para que las lideresas se empoderen en cosas de comunicación y implementen en sus liderazgos políticos en sus comunidades. Listo. Ya todo el mundo con solo leer eso sabe de qué va el proyecto. El proyecto tiene un nombre que se llama Reporteo Digital y tiene una ubicación. Puede ser virtual, puede ser en el INAMO, puede ser híbrida. Tiene una persona encargada o una serie de personas encargadas que son los coordinadores de cada año. Entonces, este documento que queda subido, enviado al correo de Sailing y de Diana Foster y de la profe y de Gaby y de todos y todas, entonces saben que las 3 personas a cargo del proyecto de Reporteo Digital somos Leo, somos Rubén, Monse y yo. Además de esto, puede tener la compañía, o puede tener el TCU, o puede tener el grupo, o puede tener lo que sea necesario, un nombre de contacto y un número de contacto, es decir, ok, esas son las figuras de coordinación, ¿a dónde las llamo? ¿A quién marco? A Luisa, ese es el correo de Luisa, ese es el número de Luisa. Y todo esto que ven aquí es un tema de gobernanza. Digamos que el día de mañana Sailing ya no esté en el INAMO porque le salió una oportunidad, pero el proceso sigue abierto. Sailing basta con que le entregue el scope of work a la persona que la suceda para que entienda con quién hablarse, con quién entenderse, de qué va el proyecto y cuáles son las condiciones. Lo mismo podría pasar de este lado. A lo mejor Luisa dice, me tengo que ausentar del TCU por unas semanas porque tengo algún proyecto adicional, un tema de salud, un tema familiar. Y esto puede delegárselo a Gaby, que viene apenas entrando al TCU, y Gaby estaría completamente enterada de qué va el scope of work de cada uno de los proyectos, quién lo lidera, cómo se hace. Entonces, lo primero que hace es setear un scope of work es la gobernanza. ¿Quién hace qué y cómo lo hace? Lo segundo que hace es definir un estándar y un acuerdo de servicio. ¿Ok? ¿De dónde viene el proyecto? ¿Cuáles son los 3, 4, 5 entregables que tiene el proyecto? ¿Y cuáles son las condiciones? No solo de pago, sino de ejecución. Entonces, por un ejemplo, Reporteo Digital viene de la necesidad de que las mujeres adquieran otros canales de comunicación alternativos para seguir promoviendo liderazgo femenino en espacios políticos. Súper bien. ¿Cuáles son los entregables? Los entregables son una metodología que incluye presentaciones, materiales y actividades para que se desarrollen al menos 10 sesiones presenciales de 2 horas cada una por semana. Y además hay una entregable de parte del equipo del INAMO, de que parte de las personas participantes, que son estos 5 entregables, un logo, una apertura de la página de Facebook, con esto y esto y esto y esto, que van a ser evaluadas bajo este criterio de evaluación. Entonces los entregables que hay de los 2 lados queda clarísimo que si las lideresas no cumplen eso, o si nosotros no hacemos la metodología con las presentaciones, con las actividades, con los materiales de apoyo, alguien está incumpliendo los acuerdos. Y uno podría poner en términos de pago, en términos de servicio, esto sucede recurrentemente, esto sucede quincenalmente, esto sucede... Y ahí se establecen todos los acuerdos de cómo se ejecuta lo que hablamos arriba. Primero hablamos de quién es el responsable de que eso suceda y con quién hablamos para que suceda, y lo otro es cómo se ejecuta. Vemos otra plantillita. Esta es más puntual en los básicos de gobernanza. Tiene un dueño de proyecto o dueña de proyecto. Tiene un departamento, un TCU, un equipo, un proceso y tiene fechas.
Leo es el responsable de Copesiva, o el responsable principal de Copesiva. El departamento es el TCU 636, o más bien Leo es el responsable, el proyecto es Copesiva, y Copesiva inicia formalmente el 1 de abril y finaliza el 9 de agosto. Después se hablan de los entregadores del proyecto, tienen que haber 10 presentaciones subidas en esta carpeta, tienen que haber todas esas actividades y materiales de apoyo subidos en el campus virtual, tiene que haber esta metodología de evaluación subida en esta carpeta, y después se desgranan, derivado del mismo Gantt, cuáles son los tasks, es decir, los microprocesos. Y entonces el task tiene una pequeña descripción de cuál es la tarea, quién es el dueño de la tarea, quién es la aprobadora o el aprobador de la tarea, y algo que es importantísimo que incluye es el cómo se mide. Cómo se mide que esta tarea está bien hecha. Entonces uno puede decir, ok, hay una tarea, hay una metodología de la cual es responsable Blanca, que se la presenta a Luisa, y la forma de medir que esté bien hecha es en los simulacros, y tiene aprobación de Luisa. Y eso se hace de esta fecha a esta fecha. O el taller número 6 de estrategias de comunicación, tiene esa descripción. Los responsables son las 3 personas facilitadoras, y la forma de medirlo es que tengamos una nota de satisfacción en el formulario de evaluación superior a 8 y se ejecuta en tal fecha. Esto podemos hacerlo tan específico o tan puntual como queramos. Uy, perdón, me fui adelantando ahí. Y si se dan cuenta, incluso abajo se pueden incluir cuáles son los retos o los constraints del proyecto. Son cosas que ustedes pueden agregar o no, dependiendo si lo necesitan, pero uno podría poner: el proyecto tiene de constraint o de barrera o de reto o de dificultad que las personas participantes no necesariamente son bien sabidas en el mundo digital o conocen bien las herramientas digitales. Por favor, minimizar el uso de plataformas y hacer las actividades más análogas, por ejemplo. O una barrera del proyecto puede ser: se deben dejar tareas porque son parte del proceso de evaluación, sin embargo las tareas no pueden requerir muchas horas porque las lideresas tienen proyectos personales y profesionales fuera de que no les permiten abordar largas horas de trabajo asincrónicas. Y entonces, en un solo documento de una página, 2 páginas máximo, uno entiende todo el proceso. Quién está responsable, qué es lo que se hace, cuando se entrega, cuáles son los 5 o 6 productos entregables que se salen y cuáles son las barreras del proyecto. Y esto es un excelente pass down para decirle yo, José Pablo Murillo, que estuvo en el Reportero Digital 2021, a Monse y a Rubén: aquí está el proyecto que ustedes van a liderar este 2022, y ellos podrán hacer lo mismo, refrescar el scope de trabajo y hacer el pass down a la siguiente persona. Entonces es un excelente documento de gobernanza y de transmisión de la información de los proyectos. Creo que cada uno de los procesos debería tener un scope de trabajo que esté en la carpeta inicial y que sea la primera, así como la vista de entrada. Incluso uno podría decir, ok, el primer entregable es la metodología, aquí está el link a la metodología; el segundo entregable son las presentaciones, aquí está el link a donde están las 10 la carpeta con las 10 presentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí sistematizas todo el proyecto casi que en una página. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Les hace sentido? ¿Se lo imaginan usándolo? ¿Qué no les gusta? Digamos, me genera la duda como hasta cierto punto, como quiénes podrían editarlo, verlo, como solo las personas organizadoras, o solo la gente que está coordinando, o todo el mundo. Ok, el tema de gobernanza va a tener 2 partes, Leo. La parte que ejecuta, o la parte que lidera, digamos, y la parte que recibe. Entonces, digamos que del lado izquierdo estaría, por ejemplo, una Gaby, una Luisa, una Amanda, que son las personas aprobadoras, digamos, y del lado derecho podría estar Leo, Blanca y Papo en la coordinación. Entonces nosotros proponemos el scope of work y ellas lo aprueban. Nadie más debería poder tener la posibilidad de editarlo, solamente nosotros y nosotras. Evidentemente, cuando lo pasas a la siguiente generación, va a haber un nuevo proceso de aprobación y un nuevo proceso de propuesta. Pero sí es un documento que debería ser de alguna forma restricto, o restringido a todo el mundo, porque no se puede estar editando. Son acuerdos para que después, si Leo dice con Luisa, ok, no va a haber evaluación este año, que en el Scope of Work quede registrado que este año el Reportero Digital no tiene evaluación.
O voy a poner un ejemplo, cuando yo di las charlas de bloque común de jornadas de comunicación, si yo hubiera hecho un scope of work, yo hubiera podido dejar constatado en el scope of work de que yo no voy a hacer entrega de las presentaciones que yo di porque son documentos profesionales míos y no puedo compartirlo con otras personas. Luisa, si no hubiéramos hecho eso, podría haberme dicho como, puchica, yo esperaba que vos enviaras las presentaciones, pero esa es la importancia de que haya un mutuo acuerdo por los dos stakeholders o las dos personas responsables. Es un ejemplo, no pasó así, pero nada más era como para poner un ejemplo. ¿Te aclaré más o menos la duda? Sí, claro. Súper. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario, chicos, chicas? Una pregunta, es que llegué súper tarde, entonces si veo la grabación y tengo alguna consulta o alguna duda, puedo escribir ahí por el chat, qué sé yo, en el grupo del TCU. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo voy además a dejar coordinado con Leo para subirle las dos presentaciones que vimos, además de los pantallazos que les envié, dejarlos subidos en una carpeta como machotes o templates de los frameworks de Project Management, para que puedan agarrar, duplicar, utilizar y todo. Perfecto, muchísimas gracias. Súper, a la orden. ¿Alguien más? Ok. Chicos, chicas, como les comentaba, yo tengo que retirarme 10 minutitos antes para poder llegar a la otra clase, pero espero sobre todo el espacio haya sido de provecho, no solamente este, sino también el pasado, y espero también se tomen la molestia de navegar la presentación, navegar las grabaciones, y por favor, curiosear los formatos para ver cómo los pueden implementar en sus vidas. Les aseguro que va a ser de muchísimo provecho. Lo que necesiten pueden escribirme y siempre que tenga chancecito voy a contestarles. A veces no contesto tan rápido, pero estoy para servirles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paco, por todo. Y también les iba a decir a las personas que hicieron la tarea que las